Aprendo en casa. 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 Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a nuestra sesión del día de hoy, donde volveremos a sacar nuestra máquina del tiempo para viajar hacia el pasado de nuestra ciudad capital, el pasado de Lima. ¿Qué? ¿A la época de Francisco Pizarro y su gente? No, Tocino. Vamos a viajar muchísimo más atrás, porque Lima existe desde antes de su fundación española. Antes de la llegada de Pizarro, Lima fue la cuna de varias civilizaciones prehispánicas, y las huacas que vemos en la ciudad hasta el día de hoy son prueba de eso. Oh, eso es verdura. Yo conozco varias huacas en la región. Ahí por Pachacamac, el Lurín, donde mis primos de carne y hueso son el centro de la gastronomía. Ahí hay varias huacas. Exacto. Y es por eso que el día de hoy los vamos a dejar con nuestros amigos de Sucedió en el Perú, para conocer más acerca de nuestro pasado. Préstenle mucha atención a lo que dicen los arqueólogos y arqueólogas. Son profesionales excepcionales que han dedicado toda su vida a la investigación de nuestro pasado. ¿Qué? ¿Saben todo de mi pasado? ¡Qué miedo! ¡Es mi intimidad! No, Tocino, no ese pasado. El pasado de todos, el pasado de las huacas y de otros artefactos que nos permiten entender nuestra historia como sociedad. Entonces todo bien. Veamos el video, chicos y chicas, y no se olviden de tomar nota. Perfecto, Tocino. Ahora sí, veamos el video. El nombre huaca quiere decir sagrado. Es como hablar de catedrales, templos, etc. Nuestra arquitectura prehispánica en Lima se puede ver sencilla, pero es todo un logro de ingeniería. Antes de la conquista, los valles del Chillón, Rímac y Lurín lucían radiantes, fértiles, llenos de vida y esplendor. Esas condiciones no eran naturales, sino que habían sido diseñadas por el hombre que habitó esas tierras hace miles de años. Ese panorama cambió muchísimo desde entonces. Bueno, pues la Lima prehispánica es bien difícil de imaginarse, porque ocurre que a partir del siglo XVI nosotros hemos invadido todas las áreas verdes que existían en este desierto donde vivimos y establecimos un sistema de asentamiento que comenzó a ocupar todo aquello que era susceptible de ser convertido en terrenos de cultivo, o en bosques o lo que fuera. En Lima había muchos bosques, por ejemplo, de lúcumos. Lo que se encuentran obviamente es un valle fértil, ¿no?
lleno de cultivos, de chacras y de canales y de acequias. Desde luego Lima es la suma de 3 valles juntos, el Chillón, el Rímac y Lurín. Son juntos, no se pueden separar. Y ese hecho de que no se puede separar ha sido también la causa por la cual ahora los estamos matando. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima, capital de la gobernación de Castilla, el futuro virreinato del Perú. Se trataba de una zona densamente poblada, en términos relativos, desde tiempos prehispánicos. Por ese motivo, el área que conocemos como Lima metropolitana cobija en la actualidad centenares de restos arqueológicos precolombinos. Nosotros vivimos en un desierto y ese desierto lo hemos transformado. Hemos construido los valles no existían. Valle del Rímac, de Lima, son creación de nuestra población. Lima siempre fue un lugar de encuentro, de síntesis. En tiempos prehispánicos, en cada una de las diversas épocas, siempre hubo un asentamiento. Lima fue siempre un lugar central que cubría las conexiones con el norte fértil, que comienza de Lima hacia el norte, con ríos más o menos constantes, que comienzan en el Chillón, Chancay, etc. Y luego el sur árido, que es el de los oasis, ¿no es cierto? Los oasis de Nazca, de Ica, de Ayacucho. De modo que Lima y Junín están al centro de eso. Y Lima, en consecuencia, recibió y dio influencias en las dos direcciones. Y sus condiciones de vivienda eran, en ese sentido, múltiples y muy ricas, muy generosas en cosas nuevas. Gran parte de las novedades que hay en ambos extremos del Perú tienen que ver con Lima. De modo que Lima era un asentamiento regular, siempre lleno de forasteros. Lima siempre fue de todas las gentes de todas partes del Perú, como lo es ahora. Las construcciones prehispánicas son conocidas en la actualidad como huacas. La palabra huaca es de origen quechua y quiere decir sagrado. En el sentido abierto es un elemento que convoca a la sacralidad o a una deidad. Una huaca puede ser una piedra especial en el paisaje, una laguna. Es un referente que habla de un personaje, un héroe mítico. Y eso en el lenguaje castellanizado comienza a referirse al lugar donde se hacen eventos sagrados, al templo, ¿no? Y de ahí cualquier elemento que tenga que ver con lo prehispánico. Pero podía ser un lugar, podía ser una persona. El Inca, por ejemplo, tenía el estatus de huaca. Normalmente les damos el nombre de huaca a los montículos solamente que hay. No se nos ocurre decirle huacas a, qué sé yo, a las de Pachacamac, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tienen como 50 huacas ahí adentro en la ciudad. Luego del fenómeno del niño costero, conviene mirar al pasado y preguntarnos ¿cómo es que se mantienen en pie cientos de huacas construidas principalmente de adobe? El hecho que haya sobrevivido más de 4.000 años nos está hablando de que esta primera arquitectura antisísmica funcionó. El fenómeno del niño siempre ha estado con nosotros. Y no se trataba de luchar ni de enfrentarse, sino de adaptarse. Entonces, ¿alguna huaca de Lima ha sido afectada con las inundaciones? Ninguna, porque todas están sobre elevaciones.
Muchas de las zonas arqueológicas están ubicadas en estos pequeños cerros, ¿no? Zonas que están por encima de la superficie, porque justamente estos fenómenos climatológicos de los desbordes de los ríos tienen décadas, cientos, miles de años, y eso nos permite a nosotros ahora saber esta sabiduría que ellos tenían, ¿no? A pesar de la aridez de nuestro territorio, el habitante de Lima precolombina construyó canales de irrigación y así pudo cultivar diversos productos. La zona de la costa central es árida, tiene muy poca pluviosidad, y desde ese punto de vista sí puede ser vista como un desierto, pero es un desierto cruzado por valles que a su vez fueron ampliados en épocas prehispánicas, ¿no? Aquí específicamente en el Valle del Rímac se sabe que desde los tiempos de los Lima, esta sociedad que se desarrolló entre los años 200 a 700 de nuestra era, el sistema de irrigación fue sustantivamente ampliado, ¿no? Entonces se ganó mucho espacio a lo que eran zonas desérticas. Pero en el caso del Valle del Chillón, frente a otros valles, tenemos una peculiaridad. Existen cerca de 12 puquios esparcidos a lo largo del valle y además hay napa freática en gran abundancia. Entonces eso permite percibir de que se aprovechó prácticamente el agua del río y los espacios subterráneos durante todo el año. Este es el sitio arqueológico El Paraíso, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Aquí, muy cerca al río Chillón y más o menos a 2 kilómetros del mar, se desarrolló este complejo en el periodo precerámico tardío. ¿Qué es el periodo precerámico tardío? Bueno, pues, como se puede deducir y como su nombre indica, es el periodo previo a la aparición de la cerámica, donde surgen las sociedades complejas en nuestro territorio. Más o menos hace 4.000 años, casi al mismo tiempo que Caral. Este sitio arqueológico tiene casi 50 hectáreas y 14 pirámides construidas de barro y piedra. Es el complejo arquitectónico más antiguo de Lima. Alucinen. Estamos hablando de sociedades precerámicos, estamos hablando de sociedades donde todavía no había un tema de implementación de ejércitos, de espacios militares, ¿no? De soldados. Y entonces aquí la religión jugó un papel fundamental, ¿no? Para darle una cohesión, un tema de identidad a los pueblos, pero también para desarrollar un sistema de coerción, de control social, ¿no? Los primeros edificios, como edificio de arquitectura pública, monumental, los tenemos en El Paraíso, ¿no? Que es un complejo en realidad, no es un edificio, son varios edificios con una arquitectura que se denomina de complejos en planta en U, es decir, que tienen un cuerpo central, brazos muy alargados, que definen una plaza. En el caso de Paraíso tenemos 2 edificios con 2 plazas de planta en U. En el año 2013, en este sitio arqueológico, El Paraíso, se produjo un atentado producto de la ambición, de la codicia. Un grupo de personas, una empresa, ingresó al sitio con maquinaria pesada y se voló una pirámide. Se voló una pirámide que tenía 4.000 años de antigüedad. ¿Se imaginan? ¿Han pensado por un segundo la cantidad de países que estarían orgullosos y deseosos de tener la 100ª parte de lo que nosotros tenemos? Hagámonos responsables de nuestro patrimonio. Cada uno de nosotros puede ser un guardián de este. Cuidemos nuestras huacas,
y todas las demás cositas. En la década de 1960, una de las pirámides del Paraíso fue intervenida y restaurada por el arqueólogo Frederick Engel. Desde entonces, este complejo arqueológico nos sigue sorprendiendo. En el año 2016, arqueólogos del Ministerio de Cultura descubrieron los restos de una mujer que al parecer se dedicaba a la textilería. El complejo El Paraíso merece ser visitado por todos los peruanos, en especial por los limeños, que lo tenemos tan cerca. El norte de la ciudad, conocido ahora como Lima Norte, alberga gran cantidad de huacas. Una de ellas es Garagay, centro ceremonial que pertenece al periodo formativo y que alcanzó su apogeo con la cultura chavín. Lima Norte es un espacio bastante privilegiado arqueológicamente. Tenemos más de 60 centros arqueológicos de los 350 que tenemos en Lima. Y ese dato nos hace ver de que este espacio geográfico ha sido elegido por diversas sociedades para establecer una serie de ocupaciones a lo largo de casi 4.000 años de antigüedad. Quédate con nosotros y acompáñame a conocer el más grande hallazgo encontrado recientemente en Lima. Aprendo en casa. En San Martín de Porres no solamente encontramos el sitio arqueológico El Paraíso, sino también Garagay, que queda entre las avenidas Angélica Gamarra y Universitaria. Este sitio arqueológico está compuesto por unos restos en forma de U que son bien grandes. Tiene una pirámide principal donde yo estoy en este momento y aquí se encontraron frisos polícromos con representaciones zoomorfas y antropomorfas. Lamentablemente ahora se encuentran así de deteriorados por falta de cuidado, tal vez. Por suerte se está emprendiendo todo un proyecto para revalorar Garagay. Este sitio arqueológico data del 1800 a.C., o sea, tiene como 3.500 años de antigüedad, más o menos. El Centro Arqueológico Garagay recibió su nombre de la hacienda que se estableció allí durante el virreinato. En el siglo XX, Garagay fue víctima de invasiones provocadas por el crecimiento desordenado e informal de la ciudad. Y no solo eso, se colocó una torre de alta tensión en su cima. Afortunadamente, fue retirada.
Asimismo, fueron destruidos hermosos frisos descubiertos a mediados del siglo pasado. Es una gran pena porque el crecimiento urbano nuestro, que no ha sido controlado, que no ha sido manejado de manera sistemática y adecuada, ha hecho que, por ejemplo, gran parte de esas huacas estén cautivas por poblaciones actuales que sí requieren de lugares de vivienda. Pero cuando el Estado no interviene en el manejo del control patrimonial, pues ocurre lo que ocurrió con Garagay. Que siendo un sitio donde se robaron los frisos hermosos que había, se los llevaban, las gentes, en fin, prácticamente desaparecieron. Hace poco se descubrieron frisos en el atrio de la pirámide principal de Garagay. La recuperación de este lugar es una realidad gracias al trabajo de un equipo de profesionales dirigidos por el arqueólogo Héctor Walde. Otro lugar de similares características a Garagay es la Huaca de la Florida. Ubicada en el distrito del Rímac. A pesar de serios daños en su diseño original, la Florida está a la espera de nuevas excavaciones que arrojen luces acerca del periodo formativo. La Florida felizmente no fue totalmente excavada, entonces se mantiene ahí todavía como un montículo de piedras, pero obviamente cuando se intervenga ese sitio va a ser un sitio monumental. Entre el año 100 y el 700 después de Cristo se estableció el primer desarrollo regional. Destacaron en el norte la cultura moche y en el sur Nazca y Tiahuanaco. En ese periodo surgió en la costa central la llamada cultura Lima. Con el paso del tiempo tienes a una cultura como la cultura Lima hace unos 2000 años, que según los arqueólogos es la primera que tiene una visión de territorio. Es decir, cuando estamos hablando de territorio, desde Chancay hasta Lurín. Dominar el territorio significó, por ejemplo, empezar a construir el primer sistema de canales de irrigación. La cultura Lima tuvo su centro principal en Maranga, en el valle del Rímac. Allí han quedado numerosos restos arqueológicos ubicados en los actuales distritos de San Miguel, Pueblo Libre y El Cercado. Su extensa área comprende los campus de 2 universidades, la de San Marcos y la Católica, además del Hospital Naval y el zoológico Parque de las Leyendas. Son como 16 o 17 huacas muy grandes que forman parte de este centro urbano, que es una ciudad muy grande, que tiene cerca de 2 kilómetros de largo y ancho, y con muchas huacas. La que hay, la grande, la que está en San Marcos, ahora es una de las huacas más grandes que hay en todo el Perú. Tiene una altura pues, de más de 30 metros de alto. Está hecha íntegramente a base de adobitos. Es una obra así millonaria en términos de esfuerzo. Después del periodo formativo tenemos lo que se conoce como época Lima o Maranga, ¿no? Entonces tenemos justamente aquí en Maranga lo que podríamos denominar la capital. Es una ciudad que se construye en esta época con grandes pirámides como la llamada Huaca San Marcos o Aramburú, la Huaca Concha, y es notable porque en su eje mayor esta ciudad tiene alrededor de 1.600 metros, o sea, 1,600 km en su eje principal, o sea, es una gran área.
Hoy día sobreviven algunas de estas grandes pirámides, pero seguramente abajo están todavía enterrados las avenidas, las calles, los canales, los complejos de muros, ¿no? O sea, estamos viendo solamente la punta del iceberg, como se dice, de lo que fue la ciudad de Maranga. Aunque a primera vista no lo parezca, estoy en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel, en el mayor complejo arqueológico de Lima. Se llama Maranga. ¿Por qué decimos que es el mayor? Por la calidad y cantidad de sus construcciones y por los restos que nos han dejado, que son verdaderamente sorprendentes. Una de sus huacas más importantes de este complejo es esta, donde estoy en este momento. Se llama Tres Palos y según los arqueólogos sirvió como templo observatorio en la época de los Maranga. Más tarde, durante los incas, fue un tambo. ¿Se acuerdan de qué cosa era un tambo? La verdad, yo tuve que chequear cuando lo leí antes de hacer este programa. Un tambo era un lugar de reposo, de aprovisionamiento, de depósito, de descanso, una especie de posada para los viajeros, una suerte de hotel de la época. Además, en tiempos virreinales se cree que este lugar fue usado como viviendas. ¿Y por qué se sabe esto? Porque se encontraron restos de ropa y calzado de corte europeo, además de naipes. Timberazos eran los colonos. Increíble, ¿no es verdad, chicos y chicas? Es fascinante ver la cantidad de información que podemos obtener de los edificios que han dejado otros seres humanos desde la antigüedad. Y todo ello gracias al trabajo de quienes practican la arqueología. Y sobre eso trata nuestro reto el día de hoy. Se van a convertir en arqueólogos y arqueólogas por un día. Imaginen que se encuentran en un proyecto y les han encargado investigar las huacas de Lima. Y para hacerlo de manera correcta, tienen que responder las siguientes preguntas. Apúntenlas bien, lápiz y papel a la mano. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué información me da? ¿Cómo puedo complementar esta información? ¿Por qué son importantes las huacas como fuente histórica? Y ahí lo tienen, chicos y chicas. Resuelvan esas preguntas para tener el reto del día y no olviden guardarlo en su portafolio. Es muy importante que lo hagan porque les va a permitir cumplir bien el reto de la clase siguiente. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao, chao!